Primero, un maestro. ¿Hay maestro? ¿La iglesia tiene maestro? Un maestro. Pero ese maestro no actúa solo. Ese maestro es un gavillero. El Señor Jesús viene y dice: yo soy el maestro, yo soy el que enseño, pero aquí viene mi ayuda. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Recuerda? Primera de Juan, capítulo 2 dice: no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción que está en vosotros. ¿Y quién es la unción? El Espíritu Santo. Permanece en ustedes. Él nos enseña ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Van dos, ¿verdad? Está Jesucristo y el Espíritu Santo cumpliendo su función pedagógica. Para que haya un proceso pedagógico, ¿qué más se necesita? Se necesita que hayan discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Nosotros. ¿Qué hacen los discípulos? Aprenden. Y hay unos principios establecidos en la Biblia para aprender. Entonces, Él diseñó una estructura pedagógica que Él mismo desempeña, Él mismo desarrolla. Es fácil, como en la iglesia de Corintia: yo soy discípulo de Pablo, yo soy discípulo de Pedro, yo soy discípulo de Apolo. Todos nosotros somos y debemos ser discípulos de Cristo. A veces los seres humanos buscan es seguir a otro ser humano. Debemos seguir a Cristo. Debemos seguir a Cristo, porque Él es el maestro verdadero. Entonces, vamos a ver que esa estructura pedagógica está aquí en la iglesia establecida. Y esa estructura pedagógica se debe desarrollar desde la casa. Cada hogar de los creyentes debe ser un reflejo de esa estructura. Los papás deben enseñarle a los hijos que aquí hay una autoridad que nosotros seguimos. Y esa autoridad se llama Cristo. Ningún varón tiene el derecho de tocarse el pecho y aquí el que mando soy yo. No, aquí el que manda es Cristo. Y ninguna mujer debe buscar cómo alterar o modificar la estructura que Cristo maneja y controla en su iglesia. ¿Sí estamos? Porque esa es la lucha que tenemos. Si usted violenta la estructura, está en contra de Cristo. Esa estructura de entrenamiento se debe desarrollar en la iglesia con la misma mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad de Cristo? Jesús dijo: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Los discípulos de Cristo son como Cristo: humildes, mansos, sabios y santos. Número 1, vamos a pensar un poquito en lo que significa esa palabra: discípulo o aprender. Ahí tenemos. ¿Qué es ser discípulo o qué es aprender? Aprender es dirigir la mente ¿hacia quién? Hacia el maestro. ¿Y quién es el maestro? Hacia Cristo. ¿Para qué? Porque desde el maestro viene la enseñanza. La enseñanza. El maestro no solo nos enseña, sino que el maestro dirige nuestras vidas. Nuestras vidas. Esa es la estructura de la iglesia de Jesucristo, hermano. Las personas fácilmente están buscando una organización religiosa. Están buscando un club social. Están buscando una ONG. Están buscando cualquier otro tipo de cosa menos la iglesia de Jesucristo. Porque en la iglesia de Jesucristo hay una autoridad ya establecida. Y se llama Jesucristo. Y todos nos dirigimos por Él, que es la cabeza. Es su cabeza, la instrucción de Él, la autoridad de Él. Aprender significa entonces, o ser discípulo, aprender bajo la dirección de un maestro. Y ese maestro tiene que ser divino.
Y Jesús lo es. No hay otro maestro como Jesús. Por esa razón Jesús es el Cristo, el Mesías, el único maestro que es Dios y que también es hombre. ¿Se dan cuenta que no existe otro maestro como Jesús? Así que nadie tiene el poder de arrogarse esa cualidad. Jesús es el maestro. Y por eso Jesús entrenó durante 3 años a sus discípulos y les dijo: ahora vayan y hagan discípulos por todo el mundo. Y para poder hacer discípulos se necesita ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo es ser como Cristo. Dice el Señor Jesús: bástale al discípulo ser como su maestro. Hermanos, los discípulos no son aquellas personas que están recibiendo información de manera pasiva y se quedan con esa información. Los discípulos de Cristo se evidencian porque son como Cristo. Son como Cristo. Viven como Cristo. Piensan como Cristo. Actúan como Cristo. El término aprender o ser discípulo indica también acostumbrarse a que yo estoy en un proceso de instrucción de manera continua. Aquí no hay vacaciones, hermano, como en la universidad o como en los colegios. Aquí todos los días estamos aprendiendo. Y por la eternidad estaremos aprendiendo. Eso es lo que significa entonces el término aprender. La iglesia es una estructura de aprendizaje. Y el Señor Jesús entonces en estos versículos que leíamos mandó a los que ya son discípulos a que hagan discípulos. Esa es la tarea de un discípulo, que otros también sean discípulos de Jesús, ser y hacer discípulos. Me acompañan leyendo el versículo 18. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Mire, vea, qué interesante la palabra con que comienza. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para ser discípulo de Cristo, lo primero que se necesita es que se reconozca quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? El que tiene toda potestad. Tiene toda la autoridad. Tiene toda la autoridad. Ahí está el punto de quiebre de una criatura. Solo hay 2 clases de criatura: las que reconocen la autoridad de Jesús y las que rechazan la autoridad de Jesús. ¿Dónde estás tú? Los que reconocen la autoridad de Jesús inmediatamente entran en la estructura del reino de Jesús. Jesús comparte todo con ellos. Cuando una persona cree en Jesucristo, ese creer en Jesucristo es reconocer que Jesús es lo que dice ser el Dios hombre que está sentado en la cúspide de la autoridad, a quien Dios le delegó toda autoridad, toda potestad, todo poder, toda capacidad, todo dominio. Jesús lo tiene. Jesús lo tiene. Y por esa razón Jesús le exhibe a los discípulos, a quienes 3 años y medio se les dedicó a formarlos, y vieron su poderío, y ahora les recuerda: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso el versículo que sigue, versículo 19, ¿me acompañan leyendo? Por eso, por tanto, id y haced discípulos.
El mandato en este versículo está en el hacer discípulos. La orden es hacer discípulos. Como ustedes ya son discípulos, vayan y hagan discípulos. Ahora, este versículo nos dice cómo se va a hacer el discípulo. ¿Cómo se va a hacer el discípulo? Hay 3 acciones allí. 1, yendo. Bueno, bautizando y enseñando, dice el versículo que sigue. El versículo que sigue, ahora lo vamos a leer. Hay 3 acciones. ¿Cómo se hacen discípulos? El creyente es el que debe ir donde están los que no son discípulos para que ellos sean discípulos como él ya lo es. Ahora, quiero pedirles que me acompañen leyendo otra vez el versículo, pero ahora, porque el versículo dice cómo se va a hacer discípulo. Dice el versículo, bautizando. ¿Qué significa la palabra bautizando? Ahí está entre corchete o ahí tenemos el concepto. ¿Qué es bautizar? Bautizar es unir. Hace unos domingos utilizaba una ilustración muy común. Cuando vamos a la cocina y queremos hacer un café con leche, entonces agarramos y le echamos leche al café o café a la leche. Y ahora tenemos un producto unido, 2 elementos. Aquí estamos uniendo personas. El término bautizando significa uniendo. También significa identificándose con. Y también relación con. O sea, el término bautizándolos en el nombre, la palabra nombre. ¿Qué es el nombre? El nombre es la identidad de una persona. El nombre sin usted es nada. ¿Así es? El nombre lo único que hace es identificarlo a usted como persona. Por esa razón, quiero pedirles que leamos nuevamente el versículo, pero ahora vamos a reemplazar la palabra nombre por la palabra persona. ¿Sí está bien? A ver qué sentido tenemos, a ver qué sentido tiene. ¿Listo? 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? 1, 2, 3. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Es la persona. Es la persona. ¿Qué es bautizándolo en la persona? Cuando usted cree, Dios dice que ahora usted es uno solo con Cristo. Cuando usted cree en Cristo, hay una unión. ¿Y qué cree? Al estar unido con Cristo, inmediatamente usted queda unido con el Padre. Jesús te regala el papá que Él tiene. Y ahora el Padre ya no solo es Padre de Jesucristo, también es Padre tuyo, Padre mío. Y la cosa no termina ahí. Resulta que Jesús está en una relación desde siempre con el Espíritu Santo. Inmediatamente crees en Jesús, Jesús también y el Padre te dan el Espíritu Santo. Dice que somos bautizados con el Espíritu Santo. Se nos dio a beber al Espíritu Santo como cuando nos bebemos un poco de agua. Ahora, ¿dónde está el agua? Aquí, en mí. Entonces, en tu vida inmediatamente llegan las 3 personas divinas. ¿Está bien? ¿Sí percibimos? Eso es lo que está diciendo este versículo.
Eso es lo que tenemos que hacer. Ir a la gente. Tienes que estar en unión con Dios. Y la unión viene a través de creer. Cuando creemos, entonces, somos bautizados en Cristo con el Espíritu Santo y en una relación eterna con la Trinidad. ¿Sí estamos? Seguimos ahí. Otro elemento dentro de la estructura pedagógica es que la enseñanza, la instrucción de la iglesia es permanente. Permanente. Por eso decía ahorita que cada hogar debe ser una estructura pedagógica donde todo el tiempo estamos aprendiendo de Jesús, de su palabra. Y en la iglesia, hermanos, por esa razón la Biblia, la exposición de la Biblia, ocupa un lugar preponderante en nuestros cultos, porque es el proceso que Jesús estableció, enseñándoles, o sea, estando en una continua capacitación. ¿Dirigida por quién? Por Cristo. Por Cristo. Letra D. Hermanos, aquí hay una doctrina, hay una regla, hay un paradigma. Los discípulos de Cristo se conocen por una expresión clara. Los discípulos de Cristo obedecen a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por esa razón el versículo 20 dice, enseñándoles que, ¿qué se les va a enseñar? Que guarden. Vamos a reemplazar la palabra guardar por obedecer. ¿Listo? Enseñándoles que obedezcan las cosas que a ellos les gustan. Las que no les gustan, tienen permiso para desobedecerlas. No hay esa alternativa, ¿cierto? Enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Que quién les ha mandado? ¿Quién ha mandado? Jesús. ¿Y por qué mandó? Porque Él es el que puede, tiene el poder, tiene la autoridad. Él es el que tiene la potestad. Estamos en el punto número 3. Mire la estructura del aprendizaje. La estructura del aprendizaje de Cristo se compone así en la iglesia. En la letra A, autoridad. Hay 2 versículos ahí para leer. El versículo de Efesios 4, 20, lo van a leer, por favor, las damas, y los varones, bien fuerte, el de Mateo capítulo 28. ¿Listo? Damas, 1, 2, 3. Varones. Bueno, ese era el ensayo de los varones. Varones, 1, 2, 3. Bueno, ¿se dan cuenta? ¿Qué resalta estos versículos? Que Jesús es la autoridad. Por eso Él es el maestro. Jesús es el maestro porque tiene toda autoridad. Si hay un maestro que tiene autoridad, los discípulos, ¿qué deben tener? ¿Qué deben tener los discípulos? Bueno, en la letra B, vamos a la letra B. Deben tener sumisión, obediencia y un proceso continuo de aprendizaje. Ahí está el versículo que ya leímos. El versículo, el Señor Jesús da una orden y dice cómo realizarla. Hagan discípulos, hagan personas que también estén dispuestas a obedecer, así como ustedes. ¿Está bien? Letra C. Hay una manera de hacer discípulos, ya hablamos de eso. ¿Cuál es la manera?
Yendo, bautizándoles en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Y enseñándole. ¿Qué deben enseñarle? Que obedezcan. Que obedezcan. Ahora yo les pregunto una cosa. ¿Cómo podrá un creyente o una persona que dice que es creyente y que no obedece la palabra enseñarle a otro a que obedezca? ¿Será fácil? ¿Otra vez? Si una persona dice que es creyente y no obedece la palabra, ¿cómo puede enseñarle a otro a que obedezca la palabra de Dios? Lo primero que le va a decir el otro es, oye, yo no entiendo, porque tus acciones hablan más que tus palabras. Interprétame porque yo no entiendo. ¿Cierto? Por esa razón vemos a un apóstol Pablo que dice, hermano, miren, aquí está el ejemplo mío. Se lo dice a Timoteo. Entonces, todo creyente debe ser modelo de obedecer a Cristo. La meta del aprendizaje dentro de la iglesia, ¿cuál es? Que guarden, que obedezcan. ¿Cuántas cosas? Yo pensaba que era solamente lo que me gustaba. Lo que pasa es que a mi ego, a mi yo, le gusta leer el versículo así. Es el mío, el de ustedes no. Hay exigencias en el proceso de aprendizaje de la iglesia que Jesucristo dirige. La primera es disposición a obedecer. Ahí está el versículo. Bueno, vamos a leerlo juntos. Versículo 20 y versículo 21 de Efesios capítulo 4 dice así: mas vosotros, si en verdad interesante esto. Mire, si en verdad le habéis oído, y la palabra oír indica atender, para entender, para obedecer. A ver, otra vez. Oír, ¿qué significa? A prestarle atención, pararle el oído, para comprender aquello que me está diciendo el Señor Jesús. ¿Para qué? Para luego ejecutarlo. Para luego ejecutarlo. Y por esa razón dice el versículo: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado ¿por quién? Por el pastor, claro. ¿Cierto? Así dice el versículo. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Si está claro lo que dice el versículo? Pues, ¿quién es el maestro entonces? Jesús, el Hijo de Dios. Otra exigencia para el proceso de aprendizaje es sujeción. ¿Qué significa la palabra sujeción? La sujeción significa reconocer que aquí hay un orden de autoridad, reconocer que Cristo es el que dice ser, el que tiene el poder. Lo demostró cuando dijo, sea la luz, cuando dijo, salgan las plantas, cuando hizo todo con el poder de su palabra. Y todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Entonces Él lo demuestra. Él tiene poder. Él tiene poder, Él tiene la capacidad. Así que si Él tiene la capacidad, Él tiene el poder, entonces puede enseñarnos. Es más, Él estaba antes de que todo existiera. Así que Él sí puede hablarnos de cómo fue que se creó el mundo, porque Él mismo lo hizo. Letra C. Tiene que haber un proceso de aprendizaje, hermanos míos. Vamos a leer este versículo de Romanos 16, 17. Y voy a invitar a los varones que lean conmigo. ¿Listo? Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la que habéis, y que os apartéis de ellos. Aquí está la expresión, en contra de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo que Cristo le enseñó a los discípulos
y lo que mandó que se escribieran en las cartas del Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, es lo que Él dice en la Biblia. El manual de la doctrina de nosotros es la Biblia, bien interpretada, bien interpretada. Entonces, todo creyente debe estar continuamente conociendo el manual, que es lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, a los apóstoles, para que le enseñaran a la iglesia, y nosotros somos la iglesia de Dios. Otro principio dentro de la estructura pedagógica es obediencia al maestro. Ahora le toca a las mujeres leer Filipenses 4:9 y dice así: ahí está. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer un creyente? Lo que aprendió de la palabra. No se ponga a inventar cosas nuevas. Ahí está. Si usted aprendió eso en la palabra, dedíquese a hacer eso. Y por último, hay que limitar la mente a lo que dice la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 4:6: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. O sea, debemos limitar nuestra mente a lo que Dios nos reveló, nos mostró, nos enseña en su palabra. Si la Biblia lo dice, está bien. Si no lo dice la Biblia, dejemos quieto eso. Conclusión: ser discípulo de Cristo es aprender bajo su dirección personal divina. Le pregunto, ¿es discípulo usted de Cristo? ¿Es discípulo usted de Cristo? Ser discípulo o alumno de Cristo implica unión y relación con la Trinidad, porque dice, bautizándolos en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Cuando creemos, inmediatamente entramos en esa relación. Ser discípulo o alumno de Cristo se evalúa por el aprendizaje sumiso y obediente a Él. Si estás obedeciendo a Cristo, entonces ya tienes el diploma. ¿Cómo te llama Cristo? Mi discípulo. Que el Señor nos ayude a ser cada día mejores discípulos suyos. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes el poder de llevarla a nuestros corazones y hacerla perceptible. Gracias por tu iglesia. Hoy quiero suplicarte por los hermanos que están todavía afectados por la virosis, por algunas circunstancias, Señor, de salud. Tú los conoces. Recordamos a mi hermana Nubis, recordamos a Josué, recordamos al papá de Nayibis, recordamos también, bendito Padre, a mis hermanos Luis y Nubia, Luis Puche y Nubia, y muchos otros hermanos que están con algunas dificultades, aquellos que están también pasando por situaciones difíciles en alguna otra índole, Señor. Oramos que tú, Señor, les ayudes en todo. Recordamos también, Señor, a Yone. Oramos porque le sigas fortaleciendo y recuperando en cada uno de sus procesos. Cada hermano, Señor, lo conoces, conoces sus vidas. Oramos, Padre Santo, que sigas fortaleciendo cada familia, que sigas fortaleciendo a tu iglesia, Señor. Gracias por el cuidado de Luna en el viaje. Gracias también por lo que hiciste en el tío de Kelly, Señor. Hoy están recibiéndolo después de un proceso tan difícil que han vivido y han visto tu poder, tu gracia
restaurándole cuando ya no había esperanza de vida para él, y tu gracia y tu misericordia, Señor, ha sido grande. Gracias también por Lala, por María Clara, por Anielson. Gracias por cada persona en la cual tú vienes obrando, Señor. Por Miguel Ángel, que hoy lo tenemos aquí, por la manera como tú sostienes, Señor, a cada uno de los tuyos. La honra, la gloria es para el que vive, al que reina por los siglos de los siglos, que eres tú. En Cristo Jesús, amén.